Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Valdés, mi compañero Marcelo Garza y Alejandro Rodarte, y les venimos a platicar un poco de nuestro proyecto de investigación, donde vamos a abarcar el tema del consumo de crédito y las disparidades socioeconómicas, donde vamos a hacer un análisis fundamental del acceso al crédito y su impacto en la desigualdad económica del país. Bueno, como introducción, los temas que vamos a abarcar en nuestra investigación vienen siendo las disparidades socioeconómicas, la distribución de riquezas y la inclusión financiera, específicamente hablando en el acceso de crédito. Bueno, para explicarles un poco la raíz de la problemática y nuestro motivo detrás de la investigación, queremos hablar un poco, enseñarles un poco de esta gráfica que viene siendo la evolución de la clase media en los últimos años. Y a lo mejor se le pueden preguntar que por qué le estamos enseñando la clase media. Pues porque la clase media, al final de cuentas, es el grupo más grande de fuerza laboral del país, y el hecho de que se esté disminuyendo la cantidad de personas dentro de esta clase media significa que se están yendo o a la clase alta o a la clase baja, lo cual está creando mayor disparidad entre riquezas dentro del país. Aquí les podemos demostrar muy general el consumo de crédito, en este caso las tarjetas de crédito, que es nada más el crédito más accesible o más común dentro del país, y podemos ver cómo en las clases de nivel socioeconómico alto se utiliza, es el rubro más utilizado en proporción al resto de los que estamos mostrando, que en este caso vienen siendo cosas básicas como ropa, educación, cuidados personales, cosas así. Y podemos ver cómo en la clase alta es lo que más se usa, en cambio en la clase media está de la mano con consumo en, por ejemplo, ropa y calzado, lo cual está absurdo. Y si nos vamos a la clase baja, es prácticamente inexistente el consumo de tarjetas de crédito. Los objetivos principales, los tres objetivos principales que queremos abarcar en nuestra investigación son evaluar el acceso al crédito en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes niveles. El segundo es analizar el impacto del consumo de crédito que tiene en la desigualdad económica. Y por último, proponer recomendaciones y soluciones que esperemos que en caso de que nuestra investigación sea exitosa, podemos proponer o concientizar a la gente de que esta problemática es importante y tiene un efecto dominó, es decir, que entre menos lo atendamos, más crece y mayor va a ser, mayor dificultad tendríamos en combatir esta problemática, y en dado caso pudiera llegar a ser una situación irreparable para el país. ¿A quién y por qué le interesa esta investigación? Bueno, para empezar, al gobierno, ya que ellos pueden fomentar la estabilidad social, el crecimiento económico y el bienestar general del país. También al sector financiero, ya que ellos pueden dirigirse a sectores o personas o grupos específicos y centrarse en su mejora social, en su desarrollo económico y en la estabilidad igual general del país. Y por último, organismos reguladores, ya que ellos pueden crear y hacer cumplir políticas que promuevan la justicia y la igualdad económica y la inclusión económica dentro del país. Y bueno, los organismos que busquen competencias económicas van algo de la mano con el sector financiero, ya que ambos pueden buscarse mejorar y crear economía en sectores particulares. Bueno, en nuestra revisión literaria, ¿qué buscamos aquí? Encontramos 4 papers que nos identifican varias problemáticas sobre el crédito al consumo. Empezamos con esta desigualdad de riquezas e ingresos. Nos habla un poco sobre la disparidad en el crédito y el consumo y cómo esto contribuye a que crezca esta distribución, esta desigualdad de riquezas. En esta tabla vemos cómo la distribución de ingresos en México se ha abordado desde el 2000 hasta el 2020. Vemos en la tabla de arriba, en la parte de arriba, la población del 1% de México que contribuye a más del 30% del PIB, y vemos que abajo el 50% de la población, que es la clase pobre, contribuye ni al 5% del PIB de México. Segundo paper, la apreciación y la evaluación de créditos. Vemos la importancia y la precisión de evaluar estos créditos y cómo esto puede ayudar a reducir o aumentar esta disparidad socioeconómica. Vemos aquí en la tabla una comparación de tarjetas de crédito de menor de 4,500 pesos y la platino, y vemos cómo esta diferencia de costos para obtener estos créditos es muy grande. Entre más sea tu crédito, tienes un costo menos,
y entre más menor sea tu crédito tienes un costo mayor. En el tercer paper vemos el endeudamiento y el ahorro en consumo en el INEGI. Aquí nos da un poco de cómo los mexicanos gastan este crédito y cómo está esta distribución de gastos que tienen estos mexicanos. Vemos aquí la deuda hipotecaria que tiene un 55% y la deuda no hipotecaria que tiene un 44%. Y por último tenemos el segmentación de mercados de crédito. ¿Qué podemos ver aquí? Nos da un impacto social del crédito y cómo esto nos ayuda o nos afecta a la accesibilidad de créditos. Vemos una tabla comparativa de los rangos crediticios que tienen los mexicanos. Empezamos desde los 100 pesos hasta el 1 millón de pesos y vemos como entre más alto sea el monto del crédito, tenemos más transacciones de esto. La base de datos que utilizaremos serán 3. Tenemos el coeficiente Gini, lo tenemos por entidades federativas de México. Tenemos las bases de inclusión financieras del Gobierno de México y un panorama de inclusión del Gobierno de México. Bueno, ahora les vamos a platicar sobre la metodología, de qué vamos a hacer. Antes de empezar con la metodología, vamos a platicar un poco de el contexto de esta problemática. Tenemos aquí que esta gráfica que nos muestra que el 97% de los mexicanos tienen acceso al sistema financiero, solo el 56% utiliza un producto financiero y nosotros nos enfocamos en el crédito, donde podemos ver que el porcentaje de las personas que usan un crédito formal llega a alrededor del 27.5% y las personas que llegan a utilizar o acceder a un crédito informal llega alrededor de un 33.7%. Esto se desglosa en 3 principales créditos, que es créditos con familiares, que llega alrededor del 19%, créditos con amigos, que llega alrededor del 13%, y por último casas de empeño, que están en el 6.7%, entre otras. Luego buscamos una investigación de distribución de sucursales a nivel de rezago social, para ver si era un problema la ubicación de estas sucursales, el por qué no hay acceso a crédito en niveles socioeconómicos más bajos. Podemos ver que las sucursales se encuentran la mayoría en un nivel socioeconómico, en una ubicación de nivel socioeconómico muy bajo, después en uno bajo, después en medio, así sucesivamente. Y acá abajo tenemos otra tabla y vemos cómo se comporta a la inversa. Vemos que el porcentaje más alto de personas que atendieron estas sucursales fueron de nivel socioeconómico alto, después de medio, bajo y así sucesivamente. Entonces estas gráficas se comportan a la inversa. Bueno, ahora aquí le vamos a mostrar estas dos gráficas, donde tenemos de este lado una gráfica de la distribución del nivel socioeconómico en el país y acá esta gráfica en donde podemos ver las tasas de intereses, las diferentes tasas de intereses en el país al 2022. Todo esto con nuestra intención es comparar las distintas tasas de intereses a través de todos los niveles socioeconómicos. Y ahora sí les vamos a explicar de qué vamos a utilizar o por qué vamos a utilizar este coeficiente Gini que ya lo habíamos mencionado anteriormente. El coeficiente Gini es una representación gráfica de distribución de riquezas o ingresos en una población. El coeficiente Gini arroja un número entre 0 y 1. Ese 0 y 1 es la Lorenz Curve. Entre más cerca esté al 0, significa que hay más igualdad, se acerca más a la línea de igualdad. Si entre más cerca esté al 1, va a estar más cerca a la línea de desigualdad. Entonces podemos ver cómo se comportan estas dos áreas. Si el área A se hace más grande, significa que hay más desigualdad en esa población. Si se hace más pequeña, significa que hay menos desigualdad. Nuestra intención es utilizar dos grupos. El grupo A como un estado de PIB per cápita alto y el grupo B un estado de PIB per cápita bajo. Esto considerando que el estado de PIB per cápita bajo accede a una fracción de créditos de lo que accede un estado de PIB per cápita alto. Esto con la finalidad de examinar el impacto del acceso a crédito a través de la distribución de riquezas. Otra forma de análisis que queremos utilizar es el Difference in Differences Analysis o el DID,
que básicamente viene siendo la diferencia en el resultado promedio en el grupo de tratamiento antes y después del tratamiento, menos la diferencia en el resultado promedio en el grupo de control antes y después del tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento nos referimos a que el grupo o la población accedió a crédito. Básicamente estamos buscando una proporción que viene del cambio de la riqueza de una población de bajo uso de crédito menos el cambio de la riqueza de una población de alto uso de crédito. Debido a que nosotros tenemos datos históricos de poblaciones de México, no podemos manipular estos datos sin crear un sesgo, es decir, no podemos eliminar el que accedieron a crédito dado que ya existen estos datos, o sea, ya son datos históricos reales. Así que vamos a como manipular un poco la fórmula y en vez de buscar la diferencia en diferencias, es decir, antes y después de haber accedido al crédito, vamos a buscar la diferencia a través de los años para evaluar la evolución de las riquezas de la población. Es decir, vamos a comparar la población que tiene más acceso a crédito con la población que tiene menos acceso a crédito y poder evaluar qué tanto influyó este acceso a crédito a su nivel de riqueza. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.